son muy parecidos a los terremotos. Debo empezar diciendo que son ondas longitudinales. Ondas longitudinales suena extraño. Nosotros estamos muy familiarizados con el concepto de una onda. O sea, si nosotros cuando cogemos una cuerdita podemos generar una onda, pero esto es una onda transversal. Los cielomotos y los terremotos son ondas longitudinales. Eso quiere decir que la perturbación no se transfiere en la dirección perpendicular al movimiento, sino más algo como este resortico de acá, en donde la perturbación se propaga en la misma dirección del movimiento, como se ve acá. Los cielomotos ocurren en la atmósfera, ¿sí? Son perturbaciones acústicas que ocurren en la atmósfera. Su análogo que conocemos son los terremotos, que ocurren a diferencia bajo tierra y son perturbaciones sísmicas, ¿sí? Los terremotos son perturbaciones sísmicas ocurridas por compresión del material bajo tierra. Los cielomotos, en cambio, ocurren por una compresión de aire, el aire que nos rodea, y pues esas perturbaciones acústicas son las que viajan pues a través de nuestra atmósfera. El escenario más posible es que hay diferentes tipos de cielomotos generados por un diverso rango de fuentes diferentes. Entonces, no hay una única causa, pero los cielomotos podrían ser generados por naves militares sónicas o ultrasónicas, ¿no? Entonces que viajan más rápido que la velocidad del sonido. Lo pueden también generar eyecciones de masa coronal. ¿Qué es eso? Es material que ha sido expulsado desde el Sol, que viaja a través del espacio interplanetario, eso es plasma, y cuando ese plasma interactúa con nuestra atmósfera, hay un acoplamiento dependiendo de los parámetros físicos de esa eyección de masa solar. Hay un posible acoplamiento entre esta masa solar con nuestra atmósfera y podría generar lo que son perturbaciones netamente acústicas que podrían ser o no audibles. No todos los cielomotos son iguales, ¿sí? Los cielomotos son ondas, ¿sí? Y las ondas se caracterizan por su longitud de onda, ¿sí? Y por qué tan fuerte, qué tan energética es la onda. En ese sentido, como son ondas acústicas, entonces se están muy relacionadas con el sonido y nosotros los podemos caracterizar a través del tono, intensidad, timbre y duración, que traducido a una onda, el tono simplemente nos está hablando de la frecuencia, qué tan agudo, qué tan grave es el sonido que estamos escuchando o que se está registrando. La intensidad es cuál es la amplitud de la onda, qué tan energética es la onda, y el timbre nos habla de esa combinación de armónicos y nos habla también de cuál es el resonador principal del sonido que estamos escuchando, y pues la duración es la duración total de este sonido. En general sí, o sea, si hay un cielomoto y por ejemplo algo tan normal como escucharlo, si es audible, entonces tú te asustas y tú qué haces, tú miras, y si miras puedes encontrarte con alguna sorpresa como ver una nave militar. Nosotros escuchamos, no necesariamente militar, una nave, escuchamos aviones militares, escuchamos toda clase de experimentos que hacen por ejemplo en los países del primer mundo, cohetes, etcétera. También esa señal audible puede ser señal de una avalancha, entonces te asustas, miras, ves una avalancha, o puedes ver un meteoro, entonces miras y lo que estás viendo es pues una roca básicamente quemándose en la atmósfera, como pasó en el 2013 en Rusia, el famoso meteoro de Chelyabinsk. Por ejemplo, los tsunamis. En este tsunami famoso del 2004 que ocurrió sobre el Océano Pacífico, hay registros de que unas horas antes de que el tsunami llegara a ciertas costas de Asia, algunos animales sencillamente escaparon. Una de las hipótesis que se manejan es que estos animales son sensibles a este infrasonido y que fueron capaces de detectar este otro fenómeno horas antes de que llegara a las costas y los afectara. Los volcanes y los terremotos podrían ser una de esas fuentes. Incluso hay registros de algunos, y no siempre, terremotos que tienen asociado un cielomoto en un periodo de tiempo cercano. ¿Cómo
¿Cómo podría suceder esto? Esto solamente puede suceder si hay un muy buen acoplamiento acústico entre esa interfase tierra-aire, ¿sí? Eso, en otras palabras, es que haya una transferencia eficiente de energía acústica entre, por ejemplo, el terremoto, la tierra, estas ondas sísmicas, y transferir esa energía a la atmósfera en el momento en el que la onda pasa de un medio al otro. Ahora, de si estas fuentes son audibles o no, o registrables o no, eso depende de qué tan potente haya sido la perturbación inicial, llámese terremoto, llámese volcán, llámese nave militar, y si es audible o registrable, pues va a depender de las características del sonido que ya mencionamos: intensidad, tono, timbre, duración, y a su vez todas estas características del sonido, como vimos, dependen fuertemente de la morfología, de la profundidad de la onda inicial que se generó, y del amortiguamiento y de la distancia de la onda y de la fuente. Esos peditos de nuestros oídos son sensibles de frecuencias de entre los 20 Hz a los 20.000 Hz. Entonces no es el único tipo de sonido que existe. Existen otros tipos de sonido con frecuencias por debajo de los 20 Hz, a lo que nosotros le llamamos infrasonido, y por encima de los 20 kHz o 20.000 Hz, a lo que le llamamos ultrasonido. Nosotros estamos muy familiarizados con el concepto de ultrasonido, porque es lo que se usa para hacer las ecografías de los fetos, por ejemplo. Pero infrasonido quizás es un concepto nuevo, poco familiar para las personas del común, pero no significa que por ser de baja frecuencia ningún otro ser vivo lo escuche. Hay animales que son capaces de escuchar infrasonidos, y son animales por lo general grandes, entonces como elefantes, ballenas y rinocerontes. Entonces, el hecho de que no todos los cielomotos los podamos escuchar nosotros como humanos no significa que no existan, significan es que existen en otro rango de frecuencias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.